El viernes me pasó algo increíble. Había propuesto un debate el martes en Brotes Verdes sobre ambiente y desarrollo, y como había quedado muy cortito, lo decidimos hacer por Instagram. En Instagram Live, entonces, discutían Eduardo Crespo y Enrique Viale. Eduardo Crespo es un economista de la Universidad Nacional de Moreno, que fue docente mío en económicas, que tiene un planteo desarrollista. Dice que Argentina tiene que superar su pobreza y que para eso tiene que producir, procesando sus recursos naturales, y que el celo que le ponen los ambientalistas a proteger el ambiente está frenando iniciativas que nos podrían ayudar a exportar. Del otro lado, Enrique Viale, abogado ambientalista, lo que venía a decir es, eso ya lo probamos durante mucho tiempo, y estamos con esta pobreza que ustedes le adjudican al ambientalismo, como si el ambientalismo tuviera la posibilidad de bloquear modos, formas o iniciativas de producción en la Argentina. El debate, la verdad que era súper interesante, es súper interesante, pero lo que pasó con el debate es lo que me sorprendió. Hubo 700 personas online durante todo el tiempo de la conversación, que duró como 1 hora y media. La gente se quedaba, a pesar de que yo no sabía manejar el Instagram Live, y tenía desactualizada la aplicación y salió para el ojete en términos técnicos, pero la gente se quedaba y se quedaba y se quedaba. Y esto es lo más increíble. Después colgué la discusión de, como les digo, casi 1 hora y media en mi cuenta de Instagram, que el que quiere va y la ve, es @aleberco_, y ya la vieron más de 20.000 personas en 48 horas. A las primeras 24 horas lo habían visto más de 10.000 personas, lo cual me voló la cabeza, porque era un debate que se veía mal, entre dos tipos que la verdad se gritaban bastante entre sí, y sobre un tema que vos mirás los diarios y no está en la tapa de los diarios, pero ni cerca está en la tapa de los diarios. Bueno, resulta que capaz lo que está mal es la tapa de los diarios, porque el interés que hay entre la gente por qué va a producir Argentina y cómo lo va a hacer sin dañar su medio ambiente, es un interés que está presente en todas las provincias, y que es increíblemente soslayado por no solamente los medios de comunicación, sino mucho más preocupante, por la dirigencia política y por la discusión que se da a esa dirigencia política. Vos mirás los temas de campaña que discuten los que empiezan a postularse ya como precandidatos, los que cierran las listas y demás, te fijás las cosas que les preguntan a esos precandidatos y son Cuba, Nicaragua, Venezuela, otros países, si querés también, ¿no? Otros países que no son solamente los que le interesa condenar a Estados Unidos, pero también se habla de Chile, también se habla de Colombia. ¿De qué se habla en la discusión pública y en los medios de comunicación? De los 14.000 argentinos varados. Sí, 14.000 personas frente a millones que, por ejemplo, sufren la sequía en las provincias de la cuenca del Paraná y del Uruguay, en contraste con los millones que discuten en sus pueblos, en sus localidades, en sus ciudades, cómo vivir mejor sin que los contaminen. Y con esto no me refiero solamente al glifosato en los campos, sino también al riachuelo, a lo que hablaba Ana Aneise acá en su columna de clima la semana pasada. La preocupación por la producción y el ambiente es algo cada vez más extendido, y que yo me encontré de manera masiva con un público fenomenal. O sea, me di cuenta, me sorprendí al ver que la justicia social y la justicia ambiental merecen un debate que la política no le está dando. Bueno, y ahí es donde aparece el debate, ¿no? Donde aparece esto de ustedes los que se preocupan por el ambiente, no se preocupan por la gente que se está muriendo de hambre. Ustedes los que dicen no fabriquen salmón, no produzcan salmón, no se preocupan por el déficit de dólares que después redunda en que el dólar suba, los alimentos suban y la gente se empobrezca más. Así de crudo. Del otro lado, lo que les dicen a los productivistas es toda forma de transformación
es una forma de transformación invasiva y tenemos que repensarla en la transición. No puede ser que produzcamos la cantidad de ganado que producimos en la Argentina, dicen también desde el lado ambiental. Y la verdad es que no es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana, claramente. Es algo que necesita una transición, claramente. Pero es algo que además requiere que alguien lo discuta, que se ponga en perspectiva. Y eso es lo que nos está faltando. Esta mañana mismo me mandó Sergio Arelovich, un economista rosarino que yo siempre recomiendo leer y prestarle atención, una nota sobre la bajante del Paraná. Un documental que presenta la Universidad Nacional de Rosario sobre el impacto que está teniendo la bajante del Paraná en términos históricos en toda la traza del río. De vuelta, millones de personas que sufren la bajante más pronunciada y prolongada del río más importante de la Argentina en los últimos 50 años. Y esto no es tema todos los días. Claro, de repente aparece el tema cuando se mueren 200 personas en Alemania, en Bélgica, en Dinamarca, porque hay una luz de barro que lo cubre todo y que hace que los autos terminen uno encima del otro. Pero esto es un problema que se manifiesta menos disruptivamente en nuestro país durante todos los últimos años. Pasó con los incendios, pasó con la bajante, pasó con la contaminación de los ríos, pasa todo el tiempo con este debate entre iniciativas que buscan explotar recursos naturales para exportar y los pueblos que dicen acá no lo hagan porque acá hay un daño. Bueno, esa discusión es una discusión que me parece se está dando demasiado asordinada y quiero recomendarles para cerrar una nota que sacó Ernesto Semán, una nota profunda, laudatoria para mí, que sacó en la revista Panamá ayer y que para mí, bueno, de vuelta tiene todos los elementos para complejizar este análisis. Se titula Matar al salmón y dice un par de cosas. Dice, por ejemplo, esto: la industria alimenticia ha sido el campo de experimentación de tecnologías que conjugaron producción en masa, maltrato animal, deterioro ambiental, consumo y disciplinamiento social. Al fin y al cabo, para perfeccionar la cadena de montaje que revolucionó la producción en masa, Henry Ford se inspiró en los frigoríficos de Chicago. Pero desde ese momento muchas cosas cambiaron alrededor. Conceptualmente sabemos hoy que el mundo siente, sufre y se daña en formas que desconocíamos hace un siglo. Y esto que dice Semán es algo que gritan un montón de jóvenes, los mismos jóvenes que se desencantan de la política y que dicen la campaña habla de cosas que a mí no me interesan. Son jóvenes que discuten una agenda global, en algunos casos, en los casos de los jóvenes de clase media y media alta, porque ven en redes sociales a Greta Thunberg o siguen a influencers que tratan de poner esto de relieve, pero también son jóvenes que lo viven en su vida cotidiana, en los barrios pobres, que son las víctimas centrales de la polución de nuestro ambiente, y esto es algo que también destacan todo el tiempo los jóvenes por el clima. Cierro con otro parrafito de Semán. Durante décadas y décadas, la creciente presión social por la preservación de la riqueza nacional no fue ningún impedimento para que el país sobrecultivara, deforestara, perforara y rociara con cuanto químico hubo disponible amplias zonas de su territorio, produciendo vacas, sojas, maíz y otros productos primarios con un éxito notorio. Las preocupaciones ambientales recién tomaron fuerza en los últimos 15 años y me temo, dice Semán, que la Argentina lleva produciendo pobreza desde hace al menos medio siglo. Bueno, a partir del rebote que tuvo esta discusión del viernes, yo me decidí a dos cosas. Primero, a hacer más debates de esos. Voy a hacer más debates, sea en Instagram, sea acá en Pasaron Cosas, sea en mi programa de tele. Y le voy a incorporar, así como estoy contento de haber incorporado una columna sobre clima este año, le voy a incorporar mucha más perspectiva climática, así como incorporamos y tratamos de hacerlo cada vez más, perspectiva de género a nuestra producción periodística. Pero lo vamos a hacer con mucha decisión. Me pasé el fin de semana viendo videos, debates, vi una discusión entre Flavia Brufonti y Mariano Aracre
que es increíble. Mariano Aracre es el CEO de Syngenta, una de las semilleras productoras de agroquímicos además más importantes del mundo, y Flavia Brufonti es una activista colapsista, una de las ambientalistas más extremas, digamos, o más jugadas. Y la verdad que me pareció también apasionante lo que discutían, cómo alimentar a la gente, cómo hacer que eso no nos envenene, cómo hacer a la vez que eso reduzca la pobreza. Bueno, son temas que a veces se nos escapan, a veces perdemos la brújula, y resulta que son centrales: justicia social, justicia ambiental, pobreza y también pobreza del lugar a donde vivimos. Son los temas del siglo XXI y temas que vamos a tomar más acá, en Pasaron Cosas.